Rafael Marcos es estudiante de la Escuela de Arquitectura Técnica y además es arquitecto técnico. Nos trae una ponencia sobre la metodología del catálogo del patrimonio rural de la Huerta Valenciana mediante sistemas de información geográfico. El trabajo se centra en conocer el contexto histórico de la Huerta Valenciana, sus elementos edificatorios y la legislación actual que la regula, para poner en práctica el manejo del programa GeoSIG, con el que se realiza un inventario mediante georreferenciación de los bienes de naturaleza rural. Rafael, cuando quieras. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia y agradecer la invitación a la exposición del trabajo. Les voy a presentar el trabajo que desarrollé el curso pasado para la titulación de Arquitectura Técnica. El trabajo consiste en la redacción de una metodología para catalogar el patrimonio rural actual de la huerta y bueno, fue tutorizado por la doctora Carmen Cárcel para todo lo que es el tema de la historia, la legislación y la parte más arquitectónica, y fue cotutorizado por el profesor Ernesto Faubel, al que agradezco la enseñanza de esta herramienta. Bueno, en primer lugar me gustaría presentarme como un estudiante de una escuela distinta a esta, en el que no es usual el estudio del campo de la geomática y en el que a lo largo de todos los cursos pues no ha sido utilizado mucho esta herramienta, de hecho no se encuentra muy implantada. Pero me he llevado una grata sorpresa al darme cuenta de que con unos conocimientos y un tiempo limitado en el trabajo se ha podido realizar algo interesante y se han cumplido los objetivos en cuanto a la redacción de la metodología. El carácter que tenía este trabajo era desarrollar una guía o la elaboración de un método para que fuese extrapolable a cualquier otro municipio, a cualquier otra situación en la que cualquiera pudiese leer el trabajo y desarrollar de la misma forma que nosotros un catálogo. Bueno, este es el índice que se utilizó para el desarrollo del trabajo en la exposición final. Aquí no voy a entrar tanto en objetivos que analizan la historia, la legislación, los temas de carácter arquitectónico, sino que voy a centrarme más en el desarrollo de la metodología del catálogo, en el que el GeoSIG es la herramienta que utilizo para realizar esto. Me sorprendió también gratamente la curva de aprendizaje rápida que tuve para llevar a cabo el trabajo. No voy a realizar la misma exposición que se realizó entrando en términos de historia o en términos de arquitectura, pero sí me gustaría presentarles un poco las motivaciones de este trabajo. Esto que vemos aquí es Valencia. Valencia es la ciudad en la que nos encontramos ahora mismo y Valencia se encuentra rodeada por un cinturón verde de gran valor paisajístico y ecológico que permanece desde época medieval y nos otorga una calificación muy buena a esta ciudad. En el año 2000, la Agencia Europea para el Medio Ambiente califica tan solo 6 lugares de características similares en toda Europa, como este, y en el que el que tenemos en Valencia, es sin duda el mejor por las condiciones climatológicas en las que nos encontramos, las tierras tan fértiles que tenemos o el sistema de irrigación que hay implantado. Este sistema de irrigación viene desde la época musulmana y se compone de elementos que trasladan el agua desde las acequias madre hasta las huertas para regarlas, con azudes, molinos, acequias. Todos ellos son los que después incorporaremos en el inventario. Y bueno, dentro de esta huerta tenemos actualmente catalogados por el ayuntamiento más de 400 elementos, de los cuales
más del 70% se encuentra en una situación de abandono. Esto es Valencia, echada atrás hace unos años, en el año 2001. Y estas son las zonas que han sido conquistadas desde entonces por el desarrollo urbanístico. Esto es Valencia actualmente, bueno, en el año 2014. Y como se puede apreciar, ha habido un crecimiento considerable. Este crecimiento es protestado a partir del año 2000 ya por el Consell de Cultura Valenciano y por otras entidades, que a través de los años pues bueno, se ha llegado a través de protestas a desarrollar actualmente un plan que está en desarrollo, que es el Plan de Acción Territorial de la Huerta. Este suelo se encuentra legislado pues, básicamente por los planos de ordenación urbana de los municipios que lo contiene, la Ley de Ordenación Territorial, de Territorio, Urbanismo y Paisaje. Y bueno, el Plan de Acción Territorial de la Huerta nace a partir de tener que legislar esta zona, dar un instrumento legislador. Es un plan municipal que incluye la totalidad de los territorios y que establece estrategias claves como proteger y conectar los paisajes de mayor valor, definir fórmulas sostenibles para la actividad agrícola. Básicamente es dinamizar la huerta y protegerla. Actualmente este plan se encuentra en fase de aprobación. Esto sería un extracto del esquema de la LOTUP, de la ley que regula la aprobación de planes. Estaríamos prácticamente en la fase final, todavía no se ha llegado a aprobar. Y bueno, para el desarrollo del trabajo tuvimos que delimitar zonas, y nosotros nos centramos en las zonas que el Plan de Acción Territorial califica comunidades paisajísticas 9, 10 y 11, que serían la Huerta de Alboraya, la Huerta de San Miguel de los Reyes y la Huerta de Petra. Y aquí es donde comenzaría el trabajo con la metodología SIG. Quiero hacer hincapié en que esta metodología, bueno, dado el carácter de las jornadas y visto la cantidad de estudios que se vienen elaborando aquí, es un estudio muy sencillo, pero como digo, tiene un carácter plural en el que se puede extrapolar después a cualquier municipio, cualquiera, no que no tenga unos conocimientos previos, pero que no es necesario que tenga muchos conocimientos, podrá leer el trabajo y desarrollar una metodología muy similar. Y desde luego que bueno, es un software muy intuitivo y en el que el aprendizaje fue muy rápido. Lo que realizamos en el trabajo, en la parte del SIG, sería la creación de una capa nueva en la que colocásemos inventariados los elementos del patrimonio rural, y a partir de esta realizaríamos otras funciones que tiene la herramienta. Bueno, esta sería la presentación que realicé para el trabajo final, en el que exponía uno a uno los pasos en los que se tenía que realizar el programa. No creo que sea necesario indagar mucho en el tema aquí, pero básicamente se trata de la carga de una base que podemos descargar del Terrasid, del Instituto Cartográfico Valenciano. Una vez tenemos la base, la modificamos la simbología en función a nuestro gusto y a que tenga sentido, y nos ponemos con la creación de la capa. Básicamente este sería el paso que más se debe de pensar detrás del estudio. Debemos de tener muy en cuenta cuáles son los campos distintos que queremos diferenciar para futuras búsquedas y futuro trabajo después en el programa. En este caso, pues bueno, nosotros tuvimos en cuenta que para este carácter arquitectónico era importante saber si estaba estudiado, saber qué tipo de proyección tenía, qué tipo de edificio era. Bueno, y pasamos a la inserción. La inserción la realizamos mediante puntos. Es una inserción simple, simplemente para geolocalizar los elementos. Iremos incorporando uno a uno los elementos hasta que, bueno, nosotros realizamos un inventario de 13. Estos elementos son los que el PAD cataloga como elementos de primera instancia, son estructurantes en el territorio,
Y bueno, detrás de toda esta información hay pues un trabajo de investigación, detrás de conocer cuál es el estado, conocer las protecciones que tiene y sobre todo, bueno, pues el haber pensado la definición de los campos que serán necesarios para después nos resulte interesante realizar las búsquedas y los estudios. Modificamos la simbología acorde a conforme nosotros queramos también. Y ya, bueno, esta sería la parte en la que he mostrado un poco las herramientas del trabajo. Realizamos una búsqueda espacial, esto sería de lo más sencillo por el campo tipo. Y bueno, esto ya pasaría a ser algo más interesante, que sería mediante áreas de influencia. Yo tengo que recalcar que no conocía el programa y que no había trabajado con él. Y fue algo realmente interesante llegar a conocer las posibilidades que esto tenía, porque estamos trabajando aquí en este contexto del patrimonio y la huerta, pero esto sería extrapolable justamente en el campo de la arquitectura en muchos otros sentidos, sobre todo el urbanismo. Aquí realizaríamos una búsqueda en base al criterio tipo. Aquí elegimos las alquerías y queríamos conocer cuáles eran, a través de la herramienta de las áreas de influencia, cuáles eran los molinos que estaban cerca de las alquerías. A través de los pasos correspondientes, pues bueno, el programa nos da que ese es el único molino que se encuentra en un área de influencia de 50 metros, habíamos definido. Pero bueno, como digo, esto resulta interesante porque es la visión de un estudiante ante un amplio abanico de posibilidades y en el que se ve que se puede tener un desarrollo mayor de esto. En sentido de urbanismo, podríamos conocer perfectamente las áreas de influencia de otros equipamientos sanitarios, docentes, y bueno, esto es muy interesante para el desarrollo de un territorio. Otra herramienta que llevamos a cabo fue la función de hiperenlace. Esto también fue interesante, dado que la composición del hiperenlace queríamos realizar el desarrollo de unas fichas en las que pusiésemos en común la información de todos los lugares que encontrásemos. Para ello utilizamos las fichas del propio plan, las fichas de bienes del ayuntamiento, y la novedad es que incorporamos los trabajos académicos de la universidad. Estos trabajos académicos tienen gran poder de sabiduría dentro, por así decirlo. Tienen desarrolladas muchas partes que cosas como las fichas no tienen. Es decir, en un trabajo académico se llega a indagar sobre cosas más especiales de un propio bien, porque es algo muy específico. Entonces, a través de toda esta información podemos componer una ficha en la que manteníamos toda la información respecto a la historia y la arquitectura, y además incorporamos pues planimetría actualizada y patologías actuales de ese edificio. Es una información muy relevante en el campo de la arquitectura, la verdad. Dentro del programa, la función de hiperenlace también muy sencilla y muy intuitiva, y en el que, bueno, el resultado es este. Mediante la función de hiperenlace clicamos en cualquiera de nuestros elementos inventariados y aparece la información que hemos realizado. Por último, la obtención de planos es otra opción que tiene el programa para pasar del modo vista al modo mapa. Esto también me llamó la atención porque es muy asistido el programa. Te deja colocar la escala gráfica, la leyenda y la orientación de una manera automática. Y bueno, avanzas en el tiempo, no pierdes tanto tiempo realizando leyendas y realizando otro tipo de cosas. Como conclusiones finales que sacamos al trabajo fueron que bueno, se cumplieron los conocimientos de historia y legislación, se desarrolló un catálogo que era el principal objetivo, el desarrollo de una metodología de catálogo. Cualquiera que lea el trabajo pues podrá ser capaz de realizar un inventariado de elementos mediante la herramienta GeoGeSys. Se originan nuevas ideas de gestión y trabajo a través de la herramienta y se refuerza la difusión de la huerta valenciana. En cuanto a nuevas ideas de gestión, no voy a aburrirles, pero sí que me ha llamado mucho la atención el
el ver la capacidad de este programa, el ver cómo es extrapolable a muchos ámbitos de nuestra sociedad, en el que podemos hablar desde enfermedades hasta salvamento y socorro, hasta desarrollo urbanístico o muchísimas otras cosas. Y por último, el refuerzo y la difusión de la huerta valenciana, que es un poco también lo que veníamos reivindicando en este trabajo. Me gustaría también acabar con una conclusión en la que conocer de verdad si ponemos en valor lo que nos rodea y lo que tenemos aquí cerca. El desenlace de toda la historia que he empezado contando ha sido un instrumento legislador en el que, bueno, protegeremos este territorio, pero si de verdad no se tiene una cultura y no se tiene un sentimiento hacia esta tierra y se pone en valor lo que aquí tenemos, por mucho que tengamos un instrumento legislador, no será suficiente, puesto que a un instrumento legislador, como hemos venido comprobando a lo largo de los años, siempre se le acaba encontrando un resquicio por el que poder saltarse las pautas de una ley. Por tanto, creo que es importante tomar conciencia de la situación en la que estamos y de promocionar este tipo de cultura en la sociedad. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Rafael, por tu ponencia y por pelear por algo tan próximo como es la huerta valenciana, que la tenemos aquí cerquita y bastante olvidada. Muy bien.